Muy buenas a todos, Roberto Granda desde la Contra TV para el Club de los Viernes. Estamos con Juan Pina, secretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad. Juan, bienvenido. Bien hallado. Y muchas gracias por estar aquí, porque además encantado. está el tema candente, hay guerra en Europa, a las puertas de la Unión Europea. Veo mucha actividad y dije yo voy a hablar con Juan Pina, que él es muy activo también en este tema, y quiero que charlemos largo y tendido sobre este asunto, porque además aquí se ha sentado gente muy diversa, desde Germán Terç hasta Pedro Insúa, que incluso chocan entre sí. He entrevistado también a Gorka Maneiro, que ha entrado a veces en un rifirrafe con el propio Insúa. Entonces digo yo, bueno, vamos a hablar con alguien también para abordar este tema, pero qué difícil es que en España haya un acuerdo común y todos nos pongamos de la misma perspectiva sobre el tema ruso, ¿no? Qué complicado es y qué enrevesados somos a veces los españoles entre nosotros mismos, incluso personas con las que podrías estar de acuerdo en un 90-80%, luego chocas. Bueno, de alguna manera yo creo que estamos viviendo en muchos aspectos un retorno a lo que fue la República de Weimar, el periodo de entreguerras en Europa y en España también. Y si recuerdas un poco la historia española de aquella época, pues había muchos germanófilos y muchos germanófobos que se peleaban incluso desde posiciones políticas parecidas o dentro de un mismo partido o dentro de un mismo entorno ideológico. Y yo creo que ahora, con esta agresión absolutamente injustificada y salvaje del régimen ruso a Ucrania, estamos viviendo otra vez lo mismo. Es curioso que es en los extremos del dial político convencional de izquierdas y derechas donde se está produciendo la mayor efervescencia de posiciones encontradas. Vemos en algunos personajes de la extrema izquierda posiciones favorables a Ucrania y otras favorables a Rusia, y vemos lo mismo en la extrema derecha. Mientras que yo creo que la inmensa mayoría de la población y de las fuerzas políticas normales y de la sociedad civil normal entiende que lo que está perpetrando el régimen ruso en Ucrania es un genocidio, un intento de aniquilación total de un país, de expulsar a gran parte de la población y a la otra parte pues matarla para finalmente recolonizar el territorio con gente propia, que es lo que ha venido haciendo Rusia desde tiempos de los zares y desde luego durante la época estalinista, por ejemplo, con transmigraciones tremendas por todo el territorio de la antigua Unión Soviética. Y eso es lo que estamos viviendo. Y yo entiendo que para mucha gente en España, a lo mejor esto es incómodo. Es incómodo porque han recibido algún tipo de apoyo de Rusia a través de terceros o directamente, o porque han simpatizado en unos casos con el ideario conservador extremo y con el carácter misógino y homófobo y las ideas ultranacionalistas, imperialistas de Putin desde la derecha, y en otros casos desde la izquierda, porque ven al régimen pues como el régimen que apoya a sus países soñados, que son Venezuela, sí, Cuba, a todo el movimiento bolivariano en Latinoamérica, y ven a Rusia pues como que algo quedará de la antigua Unión Soviética. Porque ¿no? Es un personaje muy difícil de calificar, pero estamos intentando constantemente etiquetarlo para que entre dentro de nuestro marco mental. Unos dicen, Putin es comunista, Putin lo que quiere es reeditar la Unión Soviética o recuperar, por ejemplo, los países bálticos, aquellos que se independizaron en el 91, y otros dicen, no, es que Putin es nacionalista, Putin es oligarca, Putin es... Puede que sea un poco una mezcla de todo, pero que fuera de los cánones desde la mentalidad europea occidental. Yo creo que sí que lo podemos categorizar con cierta facilidad. Hay un movimiento que es el movimiento nacional bolchevique, Nazbol, ¿no? Que yo creo que refleja bastante bien la ideología profunda de Vladimir Putin. Es verdad que el primer partido nacional bolchevique, que se llamó así además, lo fundó Alexander Dugin, el filósofo de cabecera de Vladimir Putin, y que era tan extremo y se radicalizó tanto que incluso el propio régimen lo tuvo que prohibir. Pero con posterioridad a eso, Alexander Dugin, heredero ideológico de Ébola, por ejemplo, pues ha sido el que ha seguido siendo el mayor influenciador político del régimen de Putin. Y yo diría que la manera de categorizar al régimen sería una posición Nazbol moderada. Claro, no tan radical como la de Dugin, pero es eso, es nacionalismo. Parece nacionalista bolchevique, eso parece el pacto Molotov-Ribbentrop en que se repartieron Polonia. Claramente, por supuesto.
supuesto. Es decir, ahí hay una reminiscencia de aquella visión en la que, fíjate que hay un episodio muy interesante de Hitler en el búnker, que lo refleja la película La caída de Untergang. En ese episodio, cuando ya Hitler por fin reconoce que está perdido, que lo ha perdido todo, dice algo así como: no triunfarán los capitalistas, los liberales, porque serán los pueblos disciplinados del este los que lleguen a tomar el poder, y no el liberalismo, no el capitalismo occidental. ¿A qué se refería con esos pueblos del este? Bueno, hay interpretaciones, hay quienes dicen que se refería a los japoneses, y hay quienes que tardaron un poco más en perder la guerra, pero hay también quien dice que en realidad se estaba refiriendo a Stalin, a la Unión Soviética, ese otro tipo de socialismo, no el nacionalsocialismo que él había intentado implantar en Alemania, sino otro socialismo marxista, que era el que imperaba en la Unión Soviética, y que él de alguna manera prefería eso antes que el liberalismo. Y luego aplastaron las insurrecciones que hubo tanto en Checoslovaquia como en Hungría. Sí, por supuesto. Y dentro de la propia Unión Soviética, pues por ejemplo, sacaron a casi la totalidad de la población tártara de la península de Crimea, que terminó viviendo en Siberia, como también en Siberia se habilitó un territorio, un estado para los judíos, porque el antisemitismo de la Unión Soviética fue también brutal, aunque más discreto, ¿no? Con lo cual, verdaderamente lo que vemos ahora es un Vladimir Putin que ha tomado todo lo peor de los regímenes anteriores, de la monarquía absoluta zarista y del comunismo de 1917 para acá, hasta 1991, con todo eso ha hecho un refrito. El himno nacional sigue siendo el mismo de la época soviética, nada más cambiaron la letra. La línea aérea estatal Aeroflot sigue llevando la hoz y el martillo cruzados con alas. Las estrellas 5 puntas la llevan en la gorra. Sí, esta Z que están poniendo ahora en los tanques también es una reminiscencia de la época totalitaria soviética. De alguna manera, lo que hay es una ideología que mezcla lo más estatista de la derecha, incluido con esas influencias que hay muy perniciosas de la Iglesia Ortodoxa rusa, totalmente radicalizada después de un cisma en 2018, desprendida ya del resto del ortodoxismo, pues griego, ucraniano, búlgaro, rumano, serbio, etcétera. Y por otro lado, la ideología de la extrema izquierda, en la cual, bueno, lo que dice Putin y sus acólitos es la Unión Soviética cometió grandes errores, pero fue un error el que se desmembrara en el 91, y también tuvo grandes glorias e hizo cosas muy buenas como derrotar a Hitler. Entonces ahora hay que desnazificar Ucrania. Bueno, cuando ellos hablan de desnazificar, de lo que están hablando es de rusificar. Exacto. Y el primer paso es Ucrania, pero después Irán, probablemente Moldavia, Georgia, tal vez los Bálticos, ahí ya le da un poco más de miedo porque son OTAN, pero en un momento determinado vamos todos, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa, Juan, y vamos a seguir hablando precisamente de eso. Este es uno de los mejores productos que tenemos en la tienda del espía. Es un bolígrafo grabador que te permite grabar todas las conversaciones ambientales de tus reuniones de negocio o familiares. Esto te sirve como un producto, como una prueba judicial. En caso de una defensa es muy necesario tener estas pruebas. Ahora vamos a escuchar lo que he grabado con el bolígrafo. Los mejores productos que tenemos en la tienda del espía es un bolígrafo grabador que te... Bien, pues esto lo puedes comprar aquí en la tienda del espía por 275 €. Graba 18 horas de conversaciones ininterrumpidas. Seguimos con Juan Pina de la Fundación para el Avance de la Libertad. Estamos hablando del expansionismo ruso, de cómo quiere, digamos, Georgia fue atacada en el 2008, en el 2014 se anexiona Crimea. Quiere decir que esto de Ucrania no ha pasado de un día para otro, a pesar de que muchos analistas no lo veían venir. Uno, por ejemplo, aquí no nos importa dar nombres, que sale mucho en la tele, que se llama Pedro Baños, decía que eso era un bulo, que no iban a atacar. Sí, el ataque va a ser el 29 de febrero, decía. Claro, anda, que Pedro Baños es nuestro Daniel Stulin particular en España, entonces bueno... Cuando estábamos movilizando tropas y miles de soldados a la frontera y decían que no pasaba nada. Yo entiendo que hay que vender libros, que sus libros de supuesta geoestrategia súper clarividente pues son grandes bestsellers y tiene que alimentar el personaje, pero verdaderamente yo creo que está completamente equivocado, porque si algo se ha visto en los últimos muchos años ya, desde que Putin y después Medvedev, que es Putin, y después otra vez Putin, están en el poder en Rusia, es un ansia absoluta de
reabrir la Guerra Fría para ganarla, porque la Guerra Fría la perdió el comunismo, la perdió la Unión Soviética, la perdió el bloque, eso, ¿verdad? no lo han aceptado nunca. Putin estaba en Alemania cuando cayó el muro, casi le cae encima, entonces eso le pudo crear un trastorno como... Ellos no han aceptado nunca que perdieron la Guerra Fría. Y entonces, igual que la izquierda más extrema en España no acepta el resultado de la Guerra Civil, bueno, y 80 años después la intentan reabrir, ¿no? Habla más de Franco que un familiar mío franquista. Claro, pues de alguna manera el régimen ruso lo que hace es intentar reabrir la Guerra Fría para darle un desenlace diferente del que tuvo. Entonces, el desenlace que hubo es que los países que formaban parte del cordón sanitario de la Unión Soviética en torno a la misma huyeron despavoridos del bloque del Este. Ya llevaban una década o más de una década intentando salirse. El primero fue Polonia, pero después vinieron todos los demás, e incluso algunos de los que estaban formalmente dentro de la propia Unión Soviética, como los bálticos, en cuanto que pudieron, se separaron. Yo ¿no? viví un año en Lituania, creo que es una de las partes más desconocidas en mi biografía, pero estuve haciendo un voluntariado con 29 años y me interesó bastante recorrer las 3 repúblicas bálticas y también llegué hasta San Petersburgo. No quieren saber nada de los rusos. Claro, esa gente es independiente desde el 91, o sea, desde ayer por la tarde. Por supuesto. Y les molesta. Tú si les llamas ruso o vienen a España y dicen, lituano, eres ruso, es como, vamos, como un insulto. Claro. Porque habían estado bajo la bota y ahora están consiguiendo más o menos la libertad y están encantados a pesar de que arrastran un montón de cosas. O sea, se nota todavía incluso en las estructuras de los edificios, en la mentalidad, en muchas cosas tienen todavía reminiscencias soviéticas porque, ya digo, el 91... y si vemos el tensionamiento al que se ha sometido, claro, los bálticos se independizaron muy pronto, nada más caer la Unión Soviética, lo consiguieron con rapidez y además tuvieron pues bastante apoyo occidental, pero lamentablemente otros países como Georgia o como Moldavia no lo consiguieron y después han sufrido unas agresiones absolutamente brutales por parte de Rusia. Rusia mantiene desde hace 30 años tropas en Transnistria, en la zona de Moldavia que se separó de Moldavia. Rusia ha agredido varias veces a Georgia, una de esas ocasiones en 2008 con una guerra directamente, y de la cual también ha desprendido territorios como Abjasia o como Osetia del Norte. Entonces, de alguna manera, lo que tenemos es una Rusia que no se resigna a ser un país normal. Las propias guerras internas, como en Chechenia, la capital la dejó totalmente devastada. Sí, Grozny fue arrasada, o sea, por supuesto. Y es ahí no crece... Absolutamente brutal, y al final terminó haciendo un pacto con las guerrillas chechenas, y el actual presidente de Chechenia, Kadyrov, es un auténtico salvaje, porque no se le puede llamar de otra forma a un tipo que te dice, siendo presidente de una de las repúblicas dentro de Rusia, que te dice que él aspira a matar personalmente a Zelensky de un disparo en la cabeza después de obligarle a lamer las botas de Putin. Y eso te lo está diciendo un señor que es político, que es presidente de la República de Chechenia dentro de Rusia. Bueno, aquí pasa algo con Rusia, ¿no? Sí, es curiosa la figura de Zelensky porque alguien que prácticamente partía del anonimato y mucha gente para desacreditarlo dicen, ese era un payaso, en realidad, bueno, es actor y aparte es licenciado en Derecho, se erige como una especie de héroe insospechado, héroe de su pueblo, por permanecer en su lugar. Quiero decir, mientras a Putin a lo mejor lo vemos en esos salones con esas mesas enormes, esa distancia, esa frialdad, Zelensky está con las tropas, está con el chaleco, está escondido, sabe que probablemente su final sea frente a un pelotón de fusilamiento y permanece ahí. Sí, sí. No, por supuesto, al final también hay una diferencia muy importante que es la generacional. Es decir, el régimen ruso, entre otras cosas, se ha quedado viejo. Igual que le pasó a la Unión Soviética durante toda la época de las momias, de los Chernenko y de los Andropov y de todo ese tipo de personajes, hasta que tuvo que haber un cambio, y ese cambio fue Mikhail Gorbachev, pues al régimen ruso actual le está pasando algo parecido. Lavrov es una de las momias actuales, el propio Putin también lo es, por mucho que se le caracterice cabalgando osos y dándose golpes de pecho y pescando salmones en el lago Baikal. Lo cierto es que hay un envejecimiento de toda la élite de poder actual de Rusia y una necesidad, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, de un cambio generacional ahí. Puede que exista en esa figura de Putin que algunas personas en Occidente ciertan esa fascinación de la masculinidad viril, del hombre fuerte, eso, cabalgando al oso, que es capaz de reprimir a la oposición, que en el fondo a veces algunos tienen delirios un poco eróticos sobre cómo tratar al disidente o incluso a periodistas, y que Putin fascina por eso, y luego
lo que has dicho, que incomoda mucho ahora porque ha tenido diferentes tentáculos. La sombra de Putin es alargada, se podría decir, desde los apoyos a Le Pen, desde los apoyos a Orbán, o luego eso, están los apoyos de Maduro, los apoyos a Nicaragua, los apoyos de Corea del Norte, de Irán, que es muy difícil de encasillar, pero sí que ha ido tejiendo redes, ha influenciado probablemente las elecciones de Estados Unidos, ha influenciado en el proceso catalán. Es decir, entonces, ahora muchos dicen, ojo, que como todo esto salga a la luz y Putin, por lo que sea, caiga, nos vamos a ver un poco sonrojados. Y ahí vemos personajes muy curiosos, como aquí en España, bueno, lo de Liu Xibaya es comprensible porque al final es rusa, pero es que tienes a personajes como Beata Legón apoyando a la dictadura rusa. Es algo completamente incomprensible, a menos que haya por detrás ciertas cuestiones que tengan que temer, porque si no, no lo entiendo. Da para cosas esperpénticas. Vamos a hacer la segunda pausa y volvemos enseguida. No se vayan, que seguimos en esta conversación. Aquí podemos ver uno de los productos con más éxito en la tienda del espía, la cartera bloqueadora. Eso te permite en todo momento tener un entorno seguro de tu localización y de tus posibles comunicaciones. Esto lo que hace es bloquear tu teléfono móvil y lo que no permite es la señal, que llegue la señal y que te puedan estar escuchando. El precio viene a ser unos 25 euros y es ideal pues para mantener unas conversaciones seguras. Bueno, seguimos con Juanpina hablando de Putin, hablando de cómo ha ido tejiendo lazos. Incluso Podemos, dentro del gobierno, bueno, este gobierno que tenemos donde cada uno va por libre, 5 ministros de Podemos, otros socialistas, decía que no había que mandar armas, que había que abogar por la diplomacia de precisión, decía Irene Montero, pero la diplomacia de precisión es no armar a los ucranianos para que no se defiendan, para que sean aplastados y para que sean masacrados. Esa es la idea podemita de... Esta crisis está dejando en evidencia a todos los que de alguna manera o tuvieron algún tipo de apoyo directo o indirecto del régimen ruso, o aspiraban a tenerlo, o simplemente simpatizan con él. Y eso está ocurriendo en la extrema izquierda, por supuesto, que es la más evidente, también en la extrema derecha. En la extrema izquierda, pues es evidente que, es que fue inmediata la salida, sobre todo de los más mayores dentro de Podemos, por ejemplo, de Monedero, Monedero, que era un chico que de jovencito, cuando estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas en Madrid, pues se pasaba todos los veranos en los campos del Komsomol leninista en la Unión Soviética. O sea que ya desde el principio era un Russian asset en España, ¿no? Miraflores, en Caracas, muy conocido allí en Monedero. Claro, con lo cual toda la cúpula de Podemos evidentemente tiene un malestar, porque al final es que no le hace gracia que volvamos a esa situación de unipolaridad y de paz, ¿no? En torno a un mundo occidental que se vaya expandiendo y que al final sea el planeta entero, que es la globalización, el libre comercio y el no vivir en un constante enfrentamiento en una escala entre grandes potencias. Claro, a la extrema izquierda le interesa que haya esa confrontación entre grandes potencias porque el papel que juega es la de representante de la opuesta en nuestro territorio. Pero es que luego tienes a la extrema derecha, y aquí hay que recordar que Marine Le Pen acaba de recibir financiación de Rusia. Y son las elecciones en Francia de aquí a un par de semanas, la primera vuelta. Es que aquí hay que recordar cómo Rusia ha estado interfiriendo en las elecciones estadounidenses, pero es que también estuvo a punto de interferir en las de Holanda, que Holanda tuvo que quitar el sistema digital y volver al voto por papeleta física, porque no se fiaba del hackeo que pudiera sufrir desde Rusia, y muchísimos otros procesos más, en los que Rusia, de alguna manera, igual que te apoya a la extrema derecha en Francia, pues te apoya en su momento a Syriza, al señor Alexis Tsipras de extrema izquierda en Grecia. Le da lo mismo. Lo que busca es desestabilizar, y lo que busca, pero yo creo que no es solamente desestabilizar, es proyectar lo que algunos aquí en España están llamando ahora el postliberalismo o la democracia iliberal, lo de democracia entre muchas comillas, iliberal, que es el término empleado por Víctor Orbán a partir de 2014 para referirse al tipo de régimen político que aspira a implantar en Hungría, y que consiste en una enmienda a la totalidad de los últimos 3 siglos de Occidente, que son 3 siglos marcados por el liberalismo político y económico, y que eso es lo que quiere evitar el Kremlin, porque lo que busca es una especie de hibridación entre posiciones estatistas de extrema izquierda y posiciones estatistas de extrema derecha, un culto al Estado, un nacionalismo y una búsqueda de hegemonías y al final un recorte masivo de la libertad individual de las personas. Pero claro, nos resulta muy curioso cómo, por ejemplo, en Podemos, Azura Pablo Iglesias, que siempre han reivindicado esa épica partisana, esa épica antifascista, los maquis, armar a la oposición venezolana, siempre la lucha, lo belicoso.
Sí, sin embargo, los ucranianos no hay que mandar armas, no hay que armar. Claro, no, es una hipocresía. Ahí no hay una épica antifascista. Es una hipocresía absoluta. Que se defiende, ¿no? Pero mira, por supuesto, es una hipocresía absoluta de la extrema izquierda española. Ahora bien, también la extrema derecha, por lo menos la extraparlamentaria, fue inmediato producirse la invasión de Ucrania y tienes comunicados de Democracia Nacional y de Falange Española, pues prácticamente apoyando a Rusia. Sí, pero entonces, son muy minoritarios. Son muy minoritarios los que son visibles, porque yo creo que otra parte de ellos están infiltrados en fuerzas que sí que tienen representación parlamentaria, porque es increíble que el régimen ruso reuniera 130.000 tropas en las fronteras de Ucrania, que era evidente que iba a invadir, que todos los días decían Putin y Lavrov que no iban a invadir. Por lo tanto, todos los días algunos sabíamos que sí iban a invadir, porque Putin y Lavrov son mentirosos compulsivos. Y al final invadieron y que, por ejemplo, Vox no dijera absolutamente nada durante una semana. Y que todos los partidos políticos españoles y las fuerzas de la sociedad española, de la sociedad civil, se hubieran posicionado respecto a lo que estaba ocurriendo los días previos a la invasión, y que sin embargo Vox no dijera nada, y al final yo creo que debían de tener un enfrentamiento interno entre dos posiciones, y al final se impuso la línea de Hermann Tertsch, que afortunadamente pues salió en Twitter con una posición firme respecto a Rusia. Pero yo estoy convencido de que hay sectores pues más a la derecha o más falangistas o más partidarios de otro tipo de posiciones dentro del partido político, que a los cuales no les hace ninguna gracia el que el partido se haya tenido que posicionar en la línea polaca, en la línea del PIS de Polonia y del grupo ECR al que al final pertenecen en Estrasburgo, porque ellos un mes antes habían traído aquí a bombo y platillo a personajes como Marine Le Pen o como Víctor Orbán, que son claramente rusófilos y que tienen una conexión extrema con Vladimir Putin, y los habían traído a Madrid para tratar de fusionarles con el grupo ECR y con la derecha radical, digamos, pero democrática del resto de Europa. Y no les salió la jugada, probablemente, entre otras cosas, porque Polonia lo impidió, porque vino también el primer ministro Morawiecki, que hoy está en Kiev, precisamente apoyando a los ucranianos. Cuando dices que Putin es un mentiroso compulsivo, uno de los que fue engañado totalmente como un niño fue Macron, cuando fue para allá y Putin le dijo que no se preocupara, que no iba a invadir Ucrania. A la semana después lo invadió y Macron dijo: me he sentido engañado, me he sentido estafado, claro. Está muy disgustado. Ahora sale con fotos con sudadera. Y posteriormente ha habido dos conversaciones telefónicas, una de ellas de más de hora y media, donde no hubo ningún tipo de Emmanuel Macron con Vladimir Putin, en las cuales después los comentarios que ha hecho, incluso públicos, Emmanuel Macron, han sido de, bueno, esto es la antesala de lo peor, o sea, esto solo es el inicio, vamos a algo mucho peor. Y yo creo que él ha sido capaz de detectar lo que Putin quiere hacer. Lo que Putin quiere hacer no es tanto tomar el poder en Ucrania, esa era la primera intención, pero se está viendo que es imposible porque la oposición de la población ucraniana ha sido masiva y porque la contestación internacional ha sido mucho más dura de lo que él esperaba. Entonces ahora la otra alternativa es aniquilar Ucrania. Dejarla convertida en un erial, dejar 5 o 10 millones de personas fuera del país, otros 5 millones tal vez, o los que sean, muertos debajo de los escombros de las ciudades. Es que ayer, que fue el 19º día después de la invasión, solamente ayer, solamente en la ciudad de Kharkiv, en una sola ciudad, en un solo día, 600 edificios de viviendas civiles derruidos o atacados. 600 edificios. ¿A qué nos estamos enfrentando? No es una guerra normal por un diferendo entre dos potencias, no es tampoco un intento de ocupación. Tienen rodeado Kiev desde hace 15 días y no lo ocupan. No es esto, es un intento de aniquilación del país. Es una guerra de desgaste, una política de tierra quemada, de destruir a Ucrania. Por eso es tan importante que Occidente cierre el cielo de Ucrania. Cosa que ayer el Parlamento de Estonia fue el primero en Occidente que lo pidió formalmente. Es fundamental cerrar el cielo de Ucrania. No puede ser que Putin tenga el monopolio del cielo para poder bombardear a la población civil, porque ya es población civil lo que se está bombardeando. Incluso se está bombardeando los corredores humanitarios para que la gente no pueda pasar por ellos. Entonces, la salvajada del hospital de Mariupol de hace unos días, eso no puede quedar impune. ¿Sabes que allí se llegó a decir que eran actrices, que la mujer aquella que finalmente falleció embarazada, que lo que estaba era...
dicen, es muy, muy tópico, ¿no? Que la primera víctima de una guerra es la verdad y demás. Aquí se habla mucho de propaganda. Intentan sembrar la semilla de la duda para que lo que nos venga no nos lo creamos o podamos dudar de ello. Pero, por ejemplo, se ha cerrado Russia Today. Hubo gente que protestaba porque decía que van contra la libertad de expresión. Yo creo que hay una diferencia entre libertad de expresión de medios de comunicación y propaganda de guerra. Eso es un programa, o sea, una cadena estatal donde se hace propaganda de guerra en tiempos de guerra. Sí, por supuesto. Hay que taparlo. Russia Today, Sputnik, etcétera, son medios del Estado ruso, del régimen ruso, porque ya no se le puede llamar más que así. Evidentemente no hay pluralismo mediático. La última televisión independiente, que era Dost, hace un par de semanas ya la cerró Putin también, y además fíjate qué tranquilo está Twitter desde que ha disminuido brutalmente el número de bots rusos. Es impresionante, pero como que se ve una bajada de la actividad extraña de estos perfiles que dices, pero que tienen muy poco tiempo el perfil y muy pocos seguidores, y sin embargo ahí están automáticamente respondiendo a determinadas cosas, seguramente por palabras clave, etcétera. Yo cómo ha bajado eso, La guerra se libra también en el ciberespacio en estos tiempos. Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que esa guerra le ha salido mal a Putin. Llevaba 10, 15 años tratando de librar la guerra de la desinformación, la guerra del hackeo, la guerra digital, la guerra de apoyar a los contrarios a los diferentes gobiernos de cada país, fueran izquierda o derecha, daba igual, etcétera. Eso le ha salido mal. Y entonces ahora está recurriendo a la guerra total. Y la guerra total es aniquilar un país y quedarse tan tranquilo, porque no tienen el menor reparo moral de hacerlo. Y porque, desde luego, tengamos en cuenta que Ucrania no es una guerra. Ucrania es una batalla de una guerra más amplia, que es la guerra que Vladimir Putin ha declarado a Occidente hace ya 10, 15 años y de la que no nos hemos dado cuenta. Ucrania solo es una batalla, solo es la línea del frente de la guerra en la que ya estamos, queramos o no, con Vladimir Putin. Es su última carta, quiero decir. Putin tiene 70 años, hay gente que dice que por cómo tiene la cara, que se ha hecho muchos retoques, que podría estar enfermo, que pasó el COVID aislado, solamente en contacto con asesores muy cercanos, y tal vez en sus sueños bélicos o en sus sueños de conquista, sepa que esté jugando probablemente su última carta. Y luego hay una cuestión, ¿se atreverá a tocar países como Polonia, como Lituania, como Estonia, o esa será una línea roja? ¿O tiene líneas rojas Putin? Es que hay muchas incógnitas. Yo es que creo que aquí, desde Occidente, estamos teniendo una posición muy, bueno, digamos que excesivamente prudente en todo esto. La línea roja no es un enfrentamiento entre OTAN y Rusia o entre un país OTAN y Rusia. La línea roja es la utilización o no de armas de destrucción masiva. Y puede haber en un momento determinado... La otra. Es decir, no necesariamente. Es decir, si Polonia es atacada, incluso por error, ayer tuvo que salir Stoltenberg a decir que incluso por error, si hay un ataque, habrá una respuesta. Están bombardeando a 20 kilómetros de la frontera. Exactamente, con lo cual puede caer un misil en territorio polaco, rumano, en cualquier momento, y ahí tiene que haber una respuesta. La línea roja no es esa. La línea roja no es incluso si ataca a Letonia, pues que haya una guerra con Rusia. La línea roja es utilizar o no armas de destrucción masiva. Y yo estoy convencido de que si alguien las utiliza, sería Rusia, no seríamos nosotros. Pero Rusia sabe que eso sería la aniquilación y que sería una guerra termonuclear, una tercera guerra mundial, que la cuarta sería que dicen con palos y piedras. O sea, vamos a dar Armagedón. El factor que no conocemos es cuál es realmente la relación de fuerzas en una situación así. Es decir, somos capaces en Occidente de detectar el 100% de los misiles con carga nuclear que vinieran hacia acá y de interceptarlos y evitar su efecto. Pues no lo sabemos, lo sabrán los generales. Yo no soy general y no lo sé, pero lo que sí que es verdad es que esto no es un hecho aislado. Es que detrás de Ucrania va con toda seguridad Moldavia, porque en Moldavia ya está Transnistria, que ocupa todo el largo de la frontera moldavo-ucraniana. Es un país muy pobre y no tiene casi defensa. No tiene capacidad de defenderse, está pidiendo el acceso a la Unión Europea, igual que Georgia, y no se le da. Están, bueno, pues viendo, ellos quieren ser neutrales. Moldavia sí que ha dicho que quiere ser una Suiza, pero que quiere estar incorporado a la Unión Europea, pero sin participar en la OTAN. Bueno, ni siquiera eso se le permite, porque hay un miedo tremendo
a que a Rusia no le guste que esos países, porque sigue habiendo la mentalidad de que, bueno, a fin de cuentas todo eso era URSS. Bueno, era URSS hace 30 años. Al matón. Claro, es que le está tocando las narices a Putin. Es que la OTAN ha puesto bases en la frontera y claro, lo está provocando. La OTAN no ha puesto bases en la frontera. Han sido los países fronterizos que quisieron ir a la antigua Unión Soviética los que dijeron, por favor, admitidnos en la Unión Europea y en la OTAN, porque uno, queremos prosperar, queremos capitalismo, aunque sea este capitalismo lamentablemente pues no tan profundo como desearíamos algunos que tenemos en Occidente, pero bueno, queremos capitalismo, queremos libertades civiles, queremos libertades políticas y queremos seguridad porque tenemos aquí al lado al ogro y ya lo conocemos porque hemos sido miembros o del Pacto de Varsovia o de la propia Unión Soviética y no queremos esto. Venid y ponednos las bases. Por lo tanto, no es que haya habido una expansión de Occidente hacia Rusia. Lo que ha habido es una huida despavorida de los antiguos socios aliados, o mejor dicho, protectorados de Rusia hacia Occidente. Juan Pina, pues como siempre una apasionante conversación, te agradezco mucho que siempre estés tan dispuesta a conversar conmigo y con el Club de los Viernes y seguiremos en contacto. Yo sigo mucho todo lo que hace tanto la Fundación para la Libertad como el Partido Libertario, así que nada, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, Roberto.